La clase anterior estuvimos analizando, sí, recuerden que trabajábamos acerca o analizábamos las condiciones de trabajo. Sí, mencionábamos precisamente que la legislación mexicana, tanto lo contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto en la Ley Federal del Trabajo, pues tendría que garantizar las condiciones de trabajo, ¿sí? ¿En qué están fundamentadas estas condiciones de trabajo? Pues precisamente en el principio de igualdad sustantiva, que en todo momento debe existir tanto entre hombres como mujeres, ¿sí? ¿En qué giraba este principio de igualdad sustantiva? Pues mencionábamos efectivamente que no tendrá que existir por cuanto hace a los temas laborales algún tipo de exclusión o diferencias por motivos de origen, por motivos de preferencia sexual, por motivo de condición sexual, por motivo de religión, por motivo de opiniones, de estado de embarazo, de estado civil. Sí, por tanto, a esto hacemos alusión con el concepto de igualdad sustantiva. Este equilibrio que debe de existir entre hombres y mujeres para tener derecho al acceso a condiciones de trabajo dignas, ¿sí? Hablábamos también precisamente acerca de los contratos que existen o que están normados en la legislación. Si platicábamos, yo les decía un concepto acerca de un contrato. ¿Alguien recuerda este concepto acerca de un contrato? ¿Qué es un contrato para ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Dime, Michelle, adelante. Es donde se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores. Ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Michelle, muy bien. Sí, este contrato, vamos a hablar que en términos laborales es un documento, ¿sí? En el que se establecen precisamente los derechos y las obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores, ¿sí? O trabajadores o patrón, o trabajadores y patrones, ¿sí? Hablábamos también que un contrato siempre en términos jurídicos va a ser precisamente un consenso de voluntades que precisamente genera derechos y obligaciones, ¿sí? En términos de materia laboral existen tres tipos de contrato: el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo y el contrato ley, ¿sí? Esos son los tres tipos de contratos que existen o que están normados en la legislación laboral, ¿sí? El contrato individual de trabajo, mencionábamos que se encuentra reglamentado en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. El contrato colectivo en el artículo 386, ¿sí? Y este contrato colectivo, a diferencia del individual de trabajo, mencionábamos que el individual es precisamente donde se pacta entre un trabajador, ¿sí? Y un patrón o patrones. Y en el contrato colectivo es precisamente que hay diversidad de trabajadores, ¿sí? Y puede ser un patrón o varios patrones, ¿sí? Esa es la diferencia entre un individual de trabajo y un contrato colectivo. Tercer género que existe, contrato ley, ¿sí? Les habilita en su plataforma un ejemplo de contrato ley. Este contrato ley precisamente se encuentra reglamentado o nombrado o normado, por así decirlo, en el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Este contrato ley, como yo les decía, siempre gira o va a estar basado precisamente en cuestiones técnicas o de producción de servicios o materias primas, ¿sí? Por tanto, así, este contrato se eleva a calidad de ley, puesto que se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Alguien de ustedes ya realizó su actividad de la lectura de este contrato? ¿Alguien ya lo pudo visualizar? No, yo aún no, maestra. Nadie, ok, alguien más que lo haya podido ver, les subí ahí nada más un ejemplo. Es un enlace que los va a redireccionar precisamente a un contrato ley. Bueno, en esta parte igual quiero hacer la especificación porque por ahí recibí dudas acerca de cuál era la tarea, pues es precisamente leer ese anexo que está en su plataforma acerca de un contrato ley, analizar los elementos que lo conforman. ¿Qué es analizar los elementos que lo conforman? Precisamente quiénes están suscribiendo este contrato, cuál es el objeto de este contrato, cuáles son las obligaciones y derechos que surgen para cada uno de los contratantes. Eso es precisamente lo que yo pedí como actividad, precisamente el análisis de ese contrato, y eso es en lo que consiste el análisis, ¿sí? Siguiente punto importante, platicábamos también acerca del salario, ¿sí? Definíamos el salario precisamente es esta retribución que se debe proporcionar al trabajador
por parte de la empresa, del empleador, del patrón o patrones, ¿sí? Se deberá dar esta prestación, nuestra retribución, por intercambio que existe por su trabajo, ¿sí? Este salario de igual manera se clasifica en varios conceptos o pueden ser de diferente forma. Puede ser un salario por unidad de tiempo, un salario por unidad de obra, un salario por comisión, un salario a precio alzado o cualquier otra. Pero en esta parte del salario sí precisamente existían ciertas especificaciones, ¿sí? El salario debía ser siempre precisamente pagado en moneda de circulación nacional. De igual manera, puntualizábamos acerca de lo que es el salario mínimo, ¿sí? Que el salario mínimo resulta ser precisamente la retribución más baja que puede recibir el trabajador por los servicios que presta en una jornada de trabajo. Ahora bien, ¿cuánto mencionábamos que dura una jornada de trabajo? De acuerdo a lo que menciona la Ley Federal del Trabajo, una jornada de trabajo normal, ¿cuánto dura? Es pregunta, chicos, ¿cuánto dura una jornada de trabajo de manera normal? 8 horas. 8 horas, exactamente. 8 horas. Muchas gracias. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son precisamente las zonas o en cuántas zonas está dividido el territorio mexicano para la determinación del salario mínimo? ¿Alguien recuerda esta parte? Chicos, ¿no? Bueno, recordemos entonces que el salario mínimo, ¿sí? En el territorio mexicano vamos a dividir toda la República Mexicana en dos partes, ¿sí? En lo que es lo que conocemos como zona libre, que es la frontera norte del país, es una, ¿sí? Toda la frontera norte del país es una zona. Y todo el resto de la demás República Mexicana es otra zona, o lo que conocemos como el resto del país. Y recuerden que el salario mínimo vigente precisamente para 2022 asciende precisamente en la zona libre o la zona fronteriza a 264 pesos con 34 centavos. En el resto del país precisamente es de 172.87 pesos. Este salario mínimo, recordemos que no lo determina el presidente de la República, no lo determinan los gobernadores del estado, lo determina precisamente una Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Así se determina la entidad que pertenece precisamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que recordemos que está integrada tanto por representantes de los patrones como representantes de los trabajadores. Se basan precisamente para la determinación de este salario porque no es que lo quieran, únicamente se les venga a la mente un salario y digan, esto está bien para el trabajador para que ganen más. No, porque recordemos que tienen que tomar en cuenta muchos factores como es la inflación en el país, el Producto Interno Bruto y diferentes factores económicos para precisamente determinar cuál va a ser el salario mínimo. Y también, de igual manera, recordemos que este monto de salario mínimo va a tenerse que actualizar cada año, o sea, no es un monto permanente. Cada año la comisión tendrá entonces que estar renovando o actualizando este monto que se decreta, ¿sí? ¿Qué otra situación planteamos la clase pasada? Precisamente las normas protectoras y privilegios del salario. ¿Qué es esto? Es precisamente cómo es que debe pagarse el salario. Sí, y decíamos, punto número 1, el salario deberá pagarse de manera directa al trabajador, ¿sí? Salvo excepciones que están marcadas por la ley. ¿Qué excepción marca la ley? Pues precisamente que si el trabajador no puede hacer o efectuar el cobro de su salario, autorizará a una persona o a un tercero para que realice este cobro, ¿sí? El salario de igual manera no podrá ser pagado en productos, no podrá ser pagado en especie, no podrá darse algún otro tipo de intercambio. El salario forzosamente, y está marcado en la Ley Federal del Trabajo, siempre debe ser pagado en efectivo con moneda de curso legal, ¿sí? Es decir, en pesos mexicanos, al menos o contextualizando en nuestro territorio mexicano, ¿sí? De igual manera, pues el salario lo podrán pagar las empresas o los patrones, pues por algún tipo de depósito o transferencia, y los gastos extras que se generen por esta situación o este mecanismo optado tendrá que ser cubierto precisamente por el trabajador. Y en todo momento, otra obligación también que tiene el patrón es que en todo momento deberá proporcionar la información clara, ¿sí? Acerca de las deducciones que realiza el trabajador.
Y recordemos que la ley señala que en efecto el patrón puede realizar deducciones. ¿Recuerdan algún tipo de deducción que se realiza por parte del patrón al trabajador? ¿Recuerdan alguna de las deducciones que mencionábamos la clase pasada? Bueno, recordemos entonces que las deducciones, ¿sí? La ley permite al patrón hacer deducciones al salario de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué es una deducción? Una deducción es precisamente, o vamos a entenderlo, más no es lo mismo, ¿sí? La deducción es precisamente el hecho de quitar una parte proporcional o hacer un ligero descuento a lo que se percibe por salario, ¿sí? Pero ¿cuál es la categorización o cuál va a ser la utilidad de esta deducción que se realice? ¿Sí? Precisamente podrá hacer el patrón deducciones al salario, pero a cambio el trabajador deberá recibir algún tipo de prestación, ¿sí? Siempre y cuando sea un beneficio superior a la cantidad que le están descontando. Claro ejemplo de una deducción es precisamente esta deducción que se realiza de esta cuota obrero patronal, sí que conocemos como aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, ¿sí? Porque las cuotas que se pagan, ¿sí? Por el hecho de que un trabajador tenga la seguridad social, pues es precisamente, no lo paga el gobierno, no lo paga nada más el presidente de la República, ¿sí? ¿Qué sucede? Esta cuota o esta deducción, recuerden, siempre esta de seguridad social va a ser precisamente una cuota obrero patronal, parte cubierta por el empleador o patrón y la otra parte subsidiada por el trabajador. ¿Qué va a obtener o qué beneficio va a tener entonces el trabajador a cambio? Pues obviamente contar con seguridad social. ¿Qué comprende la seguridad social? ¿Alguien sabe qué comprende la seguridad social o cómo está compuesta precisamente esto o cómo funciona o a qué beneficio se hace acreedor precisamente un trabajador que se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social? Es pregunta, chicos. Atención médica. Ok, atención médica. ¿Qué otra situación pudiera ser? Porque no nada Pues eso, más perdón, Edgar. es a él y a sus familiares. Exactamente, puede ser al trabajador, gracias al trabajador de manera directa, como también a los beneficiarios, ¿sí? Y no es únicamente el derecho al acceso a la salud o el derecho a consultas médicas. De igual manera, tendrá derecho precisamente a que se le otorguen las medicinas o lo que él requiera en caso de presentar alguna alteración en su salud. ¿Qué otra cosa comprende la seguridad social? Sí, también comprende precisamente todos esos montos y desgloses que se realizan para que al trabajador en el momento en el que cumpla la edad que la ley señala, si ya sea 61, 65 años, y cumpla con el número de semanas cotizadas al del Instituto Mexicano del Seguro Social, pueda entonces empezar a tramitar una pensión, sí, o lo que conocemos como una jubilación, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Recordemos que son aportaciones, sí, que se están haciendo. Es parte de la seguridad social. Por tanto, también este tipo de seguridad social no únicamente comprende la salud, también vemos en este caso que una vez que el trabajador cumple con estos requisitos, que es precisamente una edad avanzada y precisamente el número de semanas cotizadas ante el instituto, podrá gestionar los trámites y podrá empezar con el inicio precisamente de tener acceso a una pensión, ¿sí? O en todo caso, retirar los fondos de manera completa de lo que fue destinado a su Afore, ¿sí? Lo que es el fondo para el retiro. Si actualmente y con la reforma que hubo en materia laboral, por ende se modificó precisamente toda la estructura en cuanto a esa seguridad social, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Ahora el fondo concentrador va a ser el fondo de ahorro para el retiro, lo que es la Afore, ¿sí? Y al momento de que el trabajador precisamente cumpla con la edad que señala la ley, tendrá dos opciones. Elegir si todo lo que ahorró en Afore se le va a ir pagando de manera mensual por conducto del IMSS,
o decide retirar precisamente todo lo que tiene ahorrado por ese concepto. Sí, precisamente también es parte de lo que comprende la seguridad social y que es una cuota, como yo menciono, que se cubre o es bipartita. Lo cubre tanto el trabajador como el patrón, ¿sí? ¿Qué otra cosa puntualizábamos la clase pasada? Acerca de la jornada de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de jornada de trabajo que la ley contempla? ¿Cuáles son los que recuerdan que vimos la clase pasada? De ¿Es 8 horas. jornada diurna? Ok, a ver, jornada ¿Es diurna. jornada diurna, Gracias, nocturna Michelle. y mixta? Ok, perfecto, Michelle, muchísimas gracias. Es jornada diurna, nocturna y mixta. Sí, la jornada diurna puntualizábamos precisamente, gracias, que son 8 horas laborales que están comprendidas de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Ese es el horario en el cual está la jornada diurna, pero la jornada solamente puede durar un máximo de 8 horas. Es lo que conocemos como una jornada normal de trabajo, ¿sí? La jornada nocturna, que está comprendida de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, y esta jornada nocturna únicamente podrá durar 7 horas, ¿sí? Y la jornada mixta, ¿sí? Que está comprendida precisamente entre el turno diurno y el turno nocturno, ¿sí? Esta jornada mixta únicamente podrá durar 7 horas y media laborales, ¿sí? Eso es precisamente cómo están comprendidas las jornadas laborales, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con las jornadas extraordinarias? ¿Sí? Las jornadas extraordinarias o lo que conocemos en términos generales como doblar turno o trabajar tiempo extra, se le conoce en términos jurídicos o términos legales como jornadas extraordinarias, ¿sí? ¿Qué requisitos deben de cumplir? Precisamente, número 1, tener la autorización del trabajador. Número 2, las jornadas extraordinarias únicamente durarán 3 horas diarias más. Estas 3 horas diarias más, aparte de la jornada que tenga el trabajador de manera habitual, serán 3 horas máximo y estas 3 horas deberán ser pagadas al doble, ¿sí? ¿Qué otra excepción tenemos a las jornadas extraordinarias? Precisamente que el límite son 3 veces por semana, ¿sí? Y ahora bien, si se trabaja aún más de esas horas extraordinarias, pues lo que se esté trabajando más se deberá pagar entonces o se computará al triple, ¿sí? Hasta ahí todos claros. Siguiente prestación o siguiente concepto, el aguinaldo. Si decimos que el aguinaldo es un derecho que se va a proporcionar de manera anual. ¿Qué fecha mencionábamos que es en la cual se debe pagar el aguinaldo? ¿Alguien lo recuerda? ¿O cuál Sí, es el límite? Antes del sí, día es 20. antes del... Ajá. Sí, adelante, adelante. Sí, antes del 20 de diciembre. Ok, perfecto, muchas gracias. O sea, así es, la fecha límite, ¿sí? No es que me espero hasta el 20 y el 20 les pago, no. La fecha límite o deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, ¿sí? ¿A cuánto equivale el aguinaldo que señala la ley? ¿O cuál es el monto que señala la ley por concepto de aguinaldo? Adelante, Chela. Está haciendo el nombre. Adelante, Chela, dime. Por lo menos, o 15 días de salario mínimo. Ok, perfecto, muchas gracias. No son 15 días de salario mínimo, son 15 días de salario que percibe el trabajador, ¿sí? ¿Por qué quiero especificar esto? El salario mínimo no es lo mismo a un salario que gana un trabajador. ¿Qué quiero especificar en esta parte? El salario va a ser precisamente, debiera ser estipulado por el patrón o por la empresa, ¿sí? Ellos tienen precisamente su tabulador de salarios a otorgar. ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Sí? El salario mínimo que marca la ley, ¿sí? Dice, tú puedes pagarle a tu trabajador lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú consideres que es lo que él tiene que percibir por prestación a lo que está realizando, pero nunca deberá ser menor a lo que el salario mínimo o la que la comisión está dictaminando, ¿sí? Esa es la diferencia. El patrón tendrá entonces la apertura de determinar cuál es el salario que otorgará a sus trabajadores, ¿sí? Él tendrá la apertura de determinarlo, pero dentro de esa apertura tiene la limitante que nunca el salario podrá ser menor a lo que está determinado por el salario mínimo. ¿Podrá ser mayor? Claro,
pero nunca podrá ser mínimo a lo que está estipulado como salario mínimo vigente. Y esa es la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que podrá entonces ser que existan supuestos donde los trabajadores perciban más que lo que está estipulado en el salario mínimo vigente. Sí, esa es la diferencia entre un salario y un salario mínimo. ¿Sí entendemos esta parte? Por tanto, el aguinaldo será precisamente el equivalente a 15 días de salario. Es decir, a lo que el trabajador tenga por sueldo y se calcula precisamente el sueldo diario, será multiplicado por 15, ¿sí? ¿Qué decíamos que pasa con las personas? Dado que es una prestación anual, pudiera ser que nos encontremos en el supuesto que hay personas que aún no cumplen un año de servicio. ¿Sí? No importa que no cumplan el año de servicio. Y pudiera ser que, que digan, bueno, no tienes un año de servicio, entonces no te voy a pagar el aguinaldo, porque créanme que sí existen empresas, sí existen patrones que así lo manejan, ¿sí? Y pues obviamente dentro del desconocimiento o la ignorancia por parte de los trabajadores, pues dicen, sí, sí es cierto. ¿Qué pasa entonces? No es así. La ley señala, aunque tengas menos de un año trabajando, te asiste el derecho a recibir el proporcional que te corresponde por concepto de aguinaldo, ¿sí? Y eso es como funciona o cómo se calcula precisamente el aguinaldo. Ahora bien, vacaciones y prima vacacional. El trabajador tiene precisamente derecho a vacaciones, ¿sí? Después de haber cumplido un año en la empresa, le corresponden mínimo 6 días, ¿sí? Entonces, por cada año de trabajo tendrá derecho precisamente a 6 días de vacaciones. Y en concatenación con este derecho, que es el derecho a vacaciones, existe lo que se llama prima vacacional, ¿sí? ¿Qué es la prima vacacional? Pues resulta ser que en este periodo que se le conceda al trabajador de vacaciones, tiene el derecho también de recibir su salario más un 25% extra. O sea, es decir, el tiempo que el trabajador se ausente porque es su derecho tener vacaciones, seguirá percibiendo sus salarios igual. Y aparte de percibir su salario normal, tendrá que recibir un 25% extra de ese salario por concepto de prima vacacional. Y es muy importante que lo sepan, o muy importante puntualizarlo, porque de igual manera existen empresas, existen patrones, existen situaciones donde precisamente al trabajador se le concede este derecho de vacaciones, si se le reconoce, se le dan las vacaciones, pero ¿qué pasa? Le descuentan precisamente el tiempo o no se le hace el pago de esos días que él se está ausentando por sus vacaciones. ¿Sí? Entonces la ley señala y es muy clara que por concepto de prima vacacional se le deberá pagar su salario normal, ¿sí? El tiempo que se ausente de vacaciones, más el 25%, y eso es lo que conocemos como prima vacacional. Ahora bien, otro derecho al cual tienen acceso los trabajadores, pues precisamente los días de descanso, ¿sí? ¿Qué marcan los días de descanso? Que por cada día, 6 días de trabajo, ¿sí? El trabajador tendrá derecho a un día de descanso, ¿sí? Y ese día de descanso será íntegro con goce de salario. No se le va a descontar el hecho de que vaya descansado un día, ¿sí? Y que otra cosa, de igual manera tendrá derecho a descansar en lo que conocemos como días feriados. ¿Qué pasa si a un trabajador, sí, porque puede que suceda, se le requiere para que trabaje en uno de estos días que conocemos como feriados o de descanso obligatorio? ¿Qué sucede, chicos? Se le paga el doble. Precisamente se le paga al doble, ¿sí? Ok, bueno, vamos a continuar. Voy a empezar a presentar mi pantalla, por favor. Ok. ¿Sí pueden ver esta parte? Sí, maestra. Ya estudiamos cómo se hace ya estudiamos cómo se calcula el finiquito. ¿Alguien me puede apoyar con esto, por favor? Sí, profa, ya estudiamos lo del finiquito, que nos dijo que se encuentra en el artículo 47 y 48 y dijo más, pero ya no alcancé a copiar. Ok, perfecto, no se preocupen. Denme un segundo en lo que avanzan mis diapositivas.
Ok, aquí está la integración del finiquito. ¿Sí la pueden ver? ¿Verdad? Este Sí, finiquito, maestra. gracias, este finiquito es lo que quédense con esta idea, sí, grábenla bien porque es lo que vamos a retomar para el siguiente tema. Finiquito, el finiquito está así, nosotros lo conocemos como finiquito, sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo tiene otro concepto, ¿sí? Es un concepto legal, pero de manera normal se le conoce como finiquito. ¿Cómo está integrado? Precisamente por los días trabajados en el mes corriente, si la parte proporcional del aguinaldo, las vacaciones que no se le concedieron precisamente al trabajador por el tiempo trabajado, de igual manera prima vacacional y la prima de antigüedad. Eso está precisamente consensado o está compuesto, sí, precisamente para la integración de este finiquito. Ahora bien, siguiente tema, y esto ya no lo vimos la clase pasada, ¿sí? Condiciones de trabajo o condiciones que el patrón tiene la obligación. El patrón tiene entre sus obligaciones precisamente, ¿sí? Asegurar que el trabajador, ¿sí? Se va a desempeñar en un entorno adecuado. Dentro de ese entorno adecuado están precisamente las condiciones de seguridad e higiene, ¿sí? ¿Qué es esto? En seguridad e higiene vamos a entenderlo precisamente como que no exista el riesgo de adquirir una enfermedad o sufrir un accidente. Pero ojo aquí, esto únicamente, estas condiciones, dado que es una obligación del patrón, únicamente estamos hablando en materia laboral, en el contexto en el cual el trabajador realiza su trabajo, ¿sí? ¿Cómo entendemos entonces esto? Que el patrón o la empresa va a tener la obligación de proporcionar al trabajador, ya sea los insumos o el equipo adecuado que sean necesarios para realizar su trabajo. Y de esta manera se está cumpliendo con este rubro de seguridad, ¿sí? En el rubro de higiene, sí, precisamente tendrá la obligación el patrón de garantizar en todo momento que existan las condiciones necesarias que garanticen que el trabajador no estará en riesgo latente de adquirir una enfermedad, ¿sí? En el centro de trabajo. A esto vamos a conocer como seguridad e higiene. ¿Por qué es importante? Porque precisamente de estos rubros de seguridad e higiene deriva lo que son los riesgos de trabajo, ¿sí? O accidente por trabajo o enfermedad derivada del trabajo. ¿Qué deriva de esto? Que precisamente en caso de que se compruebe, ¿sí? Que existió un accidente de trabajo, ¿sí? Dado que el patrón o no se le proporcionaron los insumos necesarios o el equipo, ¿sí? Y si el trabajador queda imposibilitado para seguir realizando alguna labor, ya sea de manera temporal o de manera permanente, tendrá derecho precisamente a una contraprestación, ¿sí? O a una indemnización, ¿sí? Dado que va a quedar precisamente privado de todas las condiciones necesarias para que pueda desarrollar un trabajo, ¿sí? Entonces, dense cuenta cómo es una cadena de sucesos, ¿sí? Una cadena de conceptos que tenemos que ir uniendo, que es importante en este momento puntualizar y que ustedes tengan bien consciente cuáles son los rubros de seguridad e higiene. Rubros de seguridad e higiene son precisamente una obligación del patrón, donde se encuentran establecidos en el artículo 432 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Siguiente. ¿Qué otro derecho, que es un derecho para el trabajador y una obligación para el patrón? ¿Sí? Precisamente la capacitación y el adiestramiento, ¿sí? Esta capacitación y adiestramiento debe ser otorgada por el patrón o la empresa a su trabajador. ¿En qué consiste este rubro de capacitación y adiestramiento? Pues es precisamente que se le proporcionen al trabajador las enseñanzas, ¿sí? De los conocimientos técnicos y de igual manera la habilidad, o se le haga de conocimiento qué tipo de habilidad va a desarrollar, ¿sí? Se le capacite para precisamente proporcionar esta enseñanza y él tenga la destreza, ¿sí? Que necesita precisamente para desempeñar su trabajo de mejor manera, ¿sí? Entonces, por tanto, el patrón tiene esta obligación, ¿sí? De precisamente estar proporcionando esta enseñanza al trabajador tendiente a que pueda desempeñar su trabajo de la mejor forma. Esto es en el rubro de capacitación y adiestramiento, ¿sí? Siguiente obligación o rubro a comprender en materia laboral, reparto de utilidades, ¿sí? ¿Qué es el reparto de utilidades? ¿Sí?
El reparto de utilidades, pues precisamente, es un reconocimiento que se realiza a la labor que realiza el trabajador, ¿sí? Es decir, se le reconoce la aportación que ha tenido en la producción, ¿sí?, de utilidades a su centro de trabajo. El reparto de utilidades no es lo mismo que un salario. El reparto de utilidades es un pago adicional al salario, ¿sí? Este reparto de utilidades, siendo adicional al salario, ¿sí?, lo va a pagar el centro de trabajo, ¿sí? Siempre y cuando este centro de trabajo o esta empresa haya tenido ganancias en el año venidero o en el año que está corriente, ¿sí? ¿Cómo se paga este reparto de utilidades? Este reparto de utilidades, y me imagino que ustedes ya lo han escuchado, se va a pagar a más tardar el día 30 de mayo, ¿sí? Es decir, este 30 de mayo de 2022 se pagó el reparto de utilidades de lo que las empresas generaron durante 2021. ¿Sí? Así es como se paga. Esto se paga cuando el patrón es una persona moral, ¿sí? Pero cuando el patrón es una persona física, se pagará a más tardar el 29 de junio, ¿sí? El 29 de junio, entonces, de 2022, se pagó precisamente el reparto de utilidades correspondiente a las ganancias que se generaron durante 2021. Y es bien importante diferenciar que hay dos fechas aquí, 30 de mayo para persona moral, 29 de junio para persona física. Y ahora otra vez mi pregunta que he hecho durante nuestras 3 clases. ¿Qué es una persona moral y qué es una persona física? ¿Alguien que me quiera apoyar con eso? ¿No? Moral, más de uno. Físico, solo uno. ¿Y qué más? ¿Y qué característica tienen las personas morales? Puede ser un... ¿Cómo se le dice? Se me fue la palabra. ¿Alguien más por ahí alza su mano? Porque no puedo ver cuando proyecto mi pantalla. Adelante, ¿quién fue? Gracias. Yo, la persona física es la que es propia representante y la persona moral es la de una sociedad o la empresa que está conformada por varias personas. Exactamente. Adelante, ¿alguien más? Que no tiene un nombre, sino una razón social. ¿Quién tiene nombre y quién tiene razón social? Razón social, la persona moral. ¿Y nombre? La persona física. Perfecto. O sea, una persona. Exactamente, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, esas son las fechas que tenemos que puntualizar. Ahora bien, ¿dónde están las normas o dónde se encuentran contempladas? Porque ustedes se preguntarán, ajá, ¿y dónde puedo saber cómo se va a pagar la participación? ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar? Están precisamente contempladas en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a eso, también existe y se emitió precisamente en este año una guía para el pago de las participaciones. Sí, esta guía la emite precisamente el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite precisamente esta guía para determinar el pago de la participación para los trabajadores, ¿sí? Es precisamente así como se encuentra contemplado. Ahora bien, no todos, y eso sí que les quede claro, no todos, en todos los casos se va a pagar este derecho, ¿sí? No en todos. Existen excepciones, ¿sí? Existen excepciones al pago precisamente de este reparto de utilidades, ¿sí? Y eso es lo que les puntualizaba yo, les decía desde un principio. No en todas las ramas laborales se va a pagar reparto de utilidades. La regla general dice que sí, pero resulta ser que en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo marca las excepciones, sí, marca precisamente quiénes no van a tener derecho o cómo no va a estar precisamente consolidado o quienes no van a poder tener acceso al reparto de utilidades, o mejor dicho, qué empresas o qué establecimientos no están obligadas a hacer reparto de utilidades. Y esto es lo que se les va a quedar precisamente como actividad extra clase. Únicamente realizar la lectura del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo correspondiente a las excepciones, ¿sí? Por cuanto hace al pago de utilidades, ¿sí?
¿Cuál es el fundamento? Pues precisamente el 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo. Y como yo les decía, igual existe y se emitió una guía para el reparto de utilidades, sí, que fue emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Me parece que esta guía ya se las habilité en la plataforma. De igual manera se queda habilitado por si en algún momento ustedes quieren dar una lectura, quieren reforzar alguna duda, alguna situación que tengan. La guía es muy corta, la guía son aproximadamente 4 o 5 hojas, donde se describe precisamente cómo es que se va a aplicar o cómo se va a realizar lo que está dispuesto en el artículo 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo. Esa guía va a decir cuáles van a ser los cálculos precisamente para realizar o la deducción de este concepto, ¿sí? Siguiente punto, riesgos de trabajo, ¿sí? ¿Qué son los riesgos de trabajo? Y ya lo habíamos visto, habíamos escuchado este concepto en diapositivas anteriores, ¿sí? Los riesgos de trabajo van a ser precisamente dos. Tenemos dos tipos de riesgo de trabajo, ¿sí? Van a ser accidentes o van a ser enfermedades, ¿sí? Condición para que exista riesgo de trabajo. Va a ser un accidente o va a ser una enfermedad a la que va a estar expuesto él o los trabajadores en el ejercicio o con motivo del desempeño de su trabajo, ¿sí? Entonces vamos a grabar bien esto. Riesgo de trabajo son dos, ya sea accidente o enfermedad, ¿sí? Este accidente o esta enfermedad se van a dar o se van a suscitar con motivo del ejercicio del trabajo, ¿sí? Únicamente este riesgo de trabajo está contemplado precisamente en el caso de los trabajadores. Únicamente los trabajadores son entonces quienes están susceptibles o quienes están encuadrados en esta condición, ya sea de sufrir un accidente o padecer una enfermedad, ¿sí? Que derive del ejercicio de la labor que están llevando a cabo, ¿sí? ¿Qué es un accidente de trabajo? ¿Alguien que me pueda apoyar a leer esta parte del texto, por favor? Sí, Adelante. es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o la motivación del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se presente. Se incluyen los accidentes que se produzcan al trasladarse en el trabajador directamente de su domicilio o al lugar de trabajo y de este a aquel. Artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo. Muchísimas gracias. Esta es la definición precisamente que nos otorga la Ley Federal del Trabajo en el artículo 474. Entonces, aquí podemos apreciar precisamente que un accidente va a ser una lesión orgánica, ¿sí? Una lesión o una perturbación funcional. ¿Qué es una perturbación funcional? Algo que va a limitar el libre funcionamiento o el sano funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? El accidente de trabajo puede ser de manera inmediata o posterior, es decir, que suceda un accidente y que en ese momento ya esté de todo momento perturbando la función del organismo. O posterior, ¿por qué posterior? Porque puede que suceda el accidente, puede que el trabajador esté hospitalizado, puede que lo den de alta, pero resulta ser que de ese accidente trae consigo secuelas, ¿sí? Y esas secuelas están precisamente dando o generando perturbación orgánica en el trabajador. Y entonces se tiene que fue por accidente de trabajo. Y en el último de los casos también nos dice que puede ser o puede implicar incluso la muerte del trabajador, ¿sí? Este tipo de accidente de trabajo, ya vimos que no es únicamente la perturbación, ¿sí? E implica también el hecho de que en algunos casos el trabajador puede perder la vida y va derivado de un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra parte nos cubre el artículo 474? Nos dice que se puede presentar este accidente directamente en el centro de trabajo, pero también maneja otro supuesto y señala que también se considera como accidente de trabajo a todo aquel accidente que se produzca cuando el trabajador se traslade de su domicilio al centro de trabajo, ¿sí? O del centro de trabajo
a su domicilio. Y estos son conceptos claves precisamente de un accidente de trabajo. Entonces tenemos que un accidente es precisamente una lesión o perturbación a la función del organismo, ya sea inmediata o posterior, e inclusive pudiendo llegar a la muerte, ¿sí? ¿Dónde sucede? Puede suceder en el centro de trabajo o precisamente en el trayecto del trabajo a la casa del trabajador o de la casa del trabajador al centro de trabajo. ¿Dónde vamos a encontrar precisamente puntualizado esto? En el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque derivado de los accidentes de trabajo resulta ser que también, y en el mejor de los casos, que el trabajador cuente con seguridad social y al contar con esta seguridad social se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, podrá entonces por ese conducto tramitar alguna de las pensiones que el instituto maneja, ¿sí? ¿Por qué? Porque sufrió un accidente de trabajo, porque tiene las semanas cotizadas. Entonces, si este accidente de trabajo o derivado de este accidente, el trabajador se ve limitado a seguir continuando de manera permanente con su trabajo, podrá tener acceso a una pensión de las que marca precisamente la normativa del Instituto Mexicano del Seguro Social y aparte a otras indemnizaciones que el patrón tendrá la obligación de pagarle, ¿sí? ¿Qué es una enfermedad de trabajo? ¿Alguien que me pueda apoyar con esta lectura, por favor? Enfermedad del trabajo. No se escucha muy bien. Enfermedad del trabajo. Definición otorgada en el artículo 475 de la misma ley, como todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Muchísimas gracias. Esta definición de la enfermedad de trabajo, recordemos que la enfermedad de trabajo pues es un riesgo de trabajo. El accidente es una alteración orgánica. La enfermedad de trabajo va a ser considerada un estado patológico, ¿sí? Es decir, un estado de enfermedad, ¿sí? Donde el organismo no está trabajando al 100 de sus capacidades. ¿Qué pasa con la enfermedad de trabajo? Pues es precisamente este estado patológico que precisamente deriva de esta acción continuada. ¿Qué acción continuada? Pues la prestación de las labores por parte del trabajador y que precisamente pues tiene su origen o su motivo en el trabajo, ¿sí? Esto es lo que es una enfermedad de trabajo. Y aquí pueden ver ustedes precisamente este esquema. Decíamos, riesgos de trabajo es un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, ¿sí? Accidente de trabajo, que nos señala que los trabajadores, cualquiera que sea la actividad que realicen, van a estar expuestos a sufrir un accidente. Recordemos que un accidente pues es algo que sucede, es algo que se da de manera fortuita, si no depende de la intervención, o bueno, algunas veces sí, pero no es precisamente predecible, ¿sí? Entonces el trabajador va a estar precisamente en todo momento expuesto a sufrir algún accidente de trabajo, ¿sí? Y esto en consecuencia, cuando se sufre un accidente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto? Pues hay un detrimento en las capacidades orgánicas del trabajador. Por ejemplo, un trabajador que sufre la amputación de un miembro de su cuerpo porque tuvo un accidente con algún tipo de maquinaria. A esto se le considera un accidente de trabajo. Ahora bien, en el otro supuesto, enfermedad de trabajo. ¿Qué es una enfermedad de trabajo? Pues ya vimos que es un estado patológico que va a derivar precisamente de la acción continuada de una causa que tenga su origen en el trabajo. Por ejemplo, y en este caso podemos señalar, una enfermedad de trabajo pues puede ser por citar un ejemplo, ¿no? Algunas lesiones permanentes o lesiones permanentes musculares que pudiera presentar un trabajador por estar cargando o por dedicarse precisamente a la carga de algún material. Si esto lo vemos más que nada en la industria de la construcción, ¿sí? Y esto va a ser una enfermedad de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa entonces?
En este supuesto, en los riesgos de trabajo, siempre va a ser obligación del patrón informar al trabajador acerca de los riesgos que existan en el desempeño de sus funciones, ¿sí? Ahora bien, dependiendo de las consecuencias del riesgo de trabajo, el riesgo de trabajo tiene dos consecuencias, ya sea la incapacidad o la muerte. En estos dos supuestos, ya sea incapacidad, y la incapacidad puede ser temporal o puede ser permanente. Tendrá que existir una indemnización que el patrón está obligado a pagar, ¿sí? Si el trabajador muere, el patrón tendrá que otorgar esta indemnización a un trabajador o beneficiario, ¿sí? Eso es lo que pasa precisamente con estas condiciones de trabajo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Duda, comentario, situación No me trae ninguna duda. que vamos, No me trae ninguna duda. ¿no? ¿Sí? ¿Seguros todos? Ok. Perfecto. Vamos a continuar. Siguiente tema de estudio, obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Tanto para trabajadores como para patrones, ¿sí? Y vamos aquí a delimitar de una manera muy exacta. Una cosa son las obligaciones, es decir, lo que la ley te está señalando que debes de realizar, ¿sí? Y por otra parte, las prohibiciones. Ya analizamos los derechos, ¿no? Ahora vienen obligaciones y prohibiciones y resulta ser que tanto para trabajador como para patrón existen obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Estas obligaciones y prohibiciones se deben de plasmar precisamente en el contrato de trabajo, ¿sí? Un contrato de trabajo, recordemos precisamente, y esto opera para los contratos individuales, ¿sí? Entonces, estas obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Tanto para patrón como para trabajador, deben establecerse en el contrato de trabajo y en el reglamento interior de trabajo, ¿sí? Siempre la empresa o establecimiento deberá de contar con un reglamento interior de trabajo. Eso está precisamente señalado en la Ley Federal del Trabajo. No podrán operar precisamente sin este reglamento interior de trabajo, porque es un requisito que continuamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará revisando que existan en los establecimientos. Ahora bien, por cuanto hace a las obligaciones del patrón, están perfectamente definidas en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son estas obligaciones que tiene el patrón? Están divididas, ¿sí? La ley señala precisamente que son 28. Están agrupadas, en diferentes rubros, ¿sí? Número 1 van a ser las prestaciones laborales que tiene que otorgar al trabajador. Y esto está comprendido precisamente en el artículo 132, fracciones 1 y 2. Siguiente, tiene la obligación de otorgar útiles de trabajo, ¿sí? Siguiente obligación, proporcionar o en todo momento favorecer las condiciones de un ambiente y un entorno sano, fomentando el buen trato a los trabajadores, ¿sí? Siguiente obligación del patrón, expedir documentos, la expedición de los documentos que les sean requeridos por el trabajador. Siguiente obligación del patrón, la educación de los trabajadores, ¿sí? De igual manera, deberá permanecer o deberá fomentar y procurar que existan instalaciones adecuadas para el desempeño de las funciones, ¿sí? De igual manera, como platicábamos, las disposiciones sanitarias que hace a referencia precisamente a las condiciones de seguridad y de higiene, ¿sí? Y las deducciones salariales, es igual, está precisamente contemplado como una obligación del patrón en el artículo 132, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Por favor, les pido que tengan a la mano su Ley Federal del Trabajo. No sé si ya la pudieron ver en su plataforma. ¿Ya la tienen todos por ahí? Chicos. Apenas voy a entrar yo a la plataforma. Ok, bueno, les voy a pedir un favor. Vamos a realizar la lectura del artículo 132. Permítanme un momento, para quienes no lo tengan, se los voy proyectando. Mm.
Ok, ¿sí pueden ver la pantalla o ya tienen su ley a la mano? Sí, maestra. Ok, perfecto. Esto es precisamente en el artículo 132, Sí, maestra. perfecto, muchísimas gracias. Las obligaciones de los patrones. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Necesito que lean este artículo de manera completa y al menos me pudieran ustedes, y esto es actividad para plataforma, me puedan por favor puntualizar o resumir 4 obligaciones de los patrones, ¿sí? De las que se encuentran contempladas en el artículo 132. Entonces, vamos a dar ahorita 5 minutos nada más para realizar esta lectura. Ahorita comentamos y como resultado de esta actividad, pues se tendrá que subir la evidencia a la plataforma. ¿Alguien tiene alguna situación de que no tenga su ley a la mano? Yo, maestra. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo, maestra. Ok, realicen una lectura. Chala, no te preocupes, únicamente vamos a realizar una breve lectura en este momento, lo vamos a comentar y se va a quedar, vamos a habilitar la plataforma para que ahí suban la actividad. Entonces, 5 minutos y continuamos. Realicen la lectura, por favor.
Bien, ¿cómo vamos con su lectura, chicos? ¿Alguien ya terminó? No, aún no, maestra. Uno, ok. Unos minutos más y continuamos. Vamos a continuar. Bueno, dentro de la lectura que realizaron, ¿quién me puede mencionar alguna de las obligaciones del patrón? De las que leyeron ahorita en este artículo. ¿Alguna de las obligaciones que leyeron que corresponden precisamente cumplir a la parte patronal? Adelante, Chela. Una de las, digo yo, principales es no maltratar a los trabajadores. Exactamente, el hecho de que debe prevalecer el trabajo, ¿no? Y vemos aquí cómo esto corresponde precisamente a las condiciones de trabajo, ¿sí? Muy bien, Chela, ¿alguien más o alguna más que quieras mencionar? Yo, maestra, Adelante. que se para a los trabajadores el 10% de las utilidades de la empresa, ¿no? Ajá, ¿qué Conforme a más? lo ante la ley. Sí, ¿qué más? ¿Alguna otra? En el caso de las empresas de Al- servicios, ahí dice como hoteles, que se debe dar un área digna a los trabajadores y más abajo decía que a las mujeres embarazadas se les tiene que dar, con respecto a la ley, sus días de maternidad y a los hombres 5 días por paternidad y 5 días Exactamente. también si es adopción. Ok, exactamente, muy bien, Javier, muchas gracias. ¿Alguien más, algún otro obligación que le haya resultado a la vista o que no conocían acerca de los que tenían los patrones? Sí pudieron identificar también cómo es obligación del patrón precisamente permitir o dar esta apertura a que si el trabajador tiene que salir
para efectuar su voto o realizar el sufragio, le tendrá que entonces dar precisamente este permiso. Sí, también está contemplado dentro de las obligaciones que tiene el patrón. ¿Algún otro que hayan leído que les haya resultado interesante? Permitir a los trabajadores faltar a fin de desempeñar comisiones accidentales, dice también. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué otro podemos encontrar? Yo anoté pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones y capacitación y adiestramiento. Exactamente, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Capacitación y adiestramiento es lo que deberá también tener la obligación el patrón. De igual manera, no sé si pudieron identificar que tiene precisamente la obligación el patrón de expedir lo que conocemos como un recibo de nómina, ¿sí? Que es precisamente expedir cada 15 días. Aquí nos maneja que a solicitud del trabajador, una constancia que tenga precisamente o que detalle el número de días trabajados y el salario que percibe por esos días trabajados, ¿sí? Esa es una de las obligaciones que también tiene precisamente el patrón. ¿Qué otro puede tener entonces? ¿Qué otro pudieron ustedes leer? ¿Se fijaron también cómo es que están obligados a que los patrones que tengan un centro de trabajo con un número mayor a 50 trabajadores deberán tener instalaciones que garanticen o que sean adecuadas para el acceso y que tenga también oportunidad de trabajo las personas que están discapacitadas? Si es lo que lo que mencionábamos, esto es uno de los principios precisamente o uno de los derechos que están en esta cuestión laboral, el acceso a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y es como mencionábamos, al derecho al trabajo lo tienen todos, sin importar o sin hacer diferencia si una persona o en este caso está padeciendo algún tipo de discapacidad. La Ley Federal del Trabajo así lo menciona, ¿no? Hace la puntualización que precisamente se deberá permitir el acceso a personas que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Alguna otra que quieran mencionar? Okay. Menciona también cumplir con las disposiciones en caso de alguna emergencia sanitaria, que deben también de proporcionar a los trabajadores pues el ambiente en el que están pidiendo, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, ¿no? Exacto. Deben de presentar o deben de ellos comentarles a sus trabajadores todo, pues las obligaciones que tenemos como trabajadores y las obligaciones que ellos tienen para con los trabajadores. Igual, pues darles áreas seguras y pues las herramientas que se necesiten para poder estar, pues por poder tener una seguridad en cuanto a lo que es higiene y sanitaria. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Sí, precisamente es una de las obligaciones, ¿no? Garantizar precisamente un entorno que sea favorable para el desarrollo laboral, sin que exista precisamente o que sea susceptible a contraer algún tipo de enfermedad. Sí, precisamente en este tema de la pandemia, lo que sucedió y que reguló la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue precisamente que por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que hizo fue que las empresas se vieron obligadas a la obtención, ¿sí?, de un permiso para la reapertura. ¿Cómo obtuvieron este permiso para la reapertura? Después de que fue la fase crítica de la pandemia, sí, en cumplimiento precisamente a esta norma que señala la Ley Federal del Trabajo, sucedió que los centros de trabajo, las empresas tenían que capacitarse en medidas de higiene a fin de controlar los contagios por COVID. Si se les daba un curso a un responsable o a personas responsables del centro de trabajo o de la empresa, ¿sí? Y una vez acreditado este curso, acreditado este manual, podían obtener un distintivo y este distintivo únicamente obteniéndolo podían tener o podían reaperturar el centro de trabajo. Y a su vez las personas que tomaban el curso tenían la obligación de que esa misma información la tenían que bajar a todos los demás subordinados. Y esta fue la forma precisamente en este contexto de pandemia, cómo se dio cumplimiento a este aspecto que está señalado en este artículo, que funge o como es una obligación de los patrones. ¿Qué otra cosa está garantizada como una obligación y que resulta importante? ¿Sí?
Resulta ser que una de las obligaciones fundamentales del patrón es precisamente implementar o trabajar o elaborar, ¿sí?, en conjunto con los trabajadores, un protocolo que sea tendiente a prevenir y erradicar la discriminación por razón de género, ¿sí? Igual un protocolo de atención a casos de violencia, un protocolo de atención y erradicación para el acoso y el hostigamiento sexual. Sí, y de igual manera un protocolo para erradicar el trabajo forzoso infantil. Entonces, esta parte es muy importante porque resulta ser entonces que la ley señala que en todos los centros de trabajo o en las empresas deberá precisamente existir ese protocolo que es tendiente precisamente a dar protección a los factores, a los sectores más vulnerables, ¿sí? Así lo pudiéramos entender. Entonces, también se tiene eso precisamente como parte de las obligaciones del patrón. Vamos a seguir con nuestra presentación. Aquí lo podemos ver, ¿sí? La parte que nos quedamos. Sí, maestra. Ok, perfecto, muy bien. Ahora bien, ya estudiamos las obligaciones de los patrones. ¿Qué sigue? Dijimos que también los trabajadores tienen obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? No qué son, más no cuáles son. ¿Qué son las obligaciones de los trabajadores? Van a ser un conjunto de deberes contractuales. ¿Por qué contractuales? Porque medía o son resultado de un contrato, ¿sí? Cuando hablamos de contractual es porque deriva de un contrato. ¿Y qué dijimos que es un contrato? Un contrato es un consenso de voluntades que genera derechos y obligaciones. Entonces ya vimos los derechos, ahora estamos viendo las obligaciones. Entonces las obligaciones de los trabajadores precisamente se encuentran establecidos en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Son varios apartados, varias fracciones. ¿Cómo las vamos a sistematizar? ¿Sí? Número 1, primera obligación del trabajador, ¿sí? Tendrá que acatar las disposiciones que se encuentran contenidas en el reglamento y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, de salud y medio ambiente. Y de igual manera las que se encuentren contempladas en su reglamento interior de trabajo, ¿sí? Deberán desempeñar el trabajo para lo que fueron contratados bajo la dirección del patrón o el representante, ¿sí? Y en todo momento deberán reconocer que el patrón o el representante, ¿sí? El trabajador está subordinado a ellos, ¿sí? Únicamente en lo concerniente al trabajo. Otra obligación del trabajador es precisamente llevar a cabo su labor con intensidad, con cuidado y con esmero apropiados, ¿sí? De acuerdo a el tiempo, forma y lugar convenidos. Obligación muy importante del trabajador. Avisar de manera inmediata o de manera previsible al trabajador, ¿sí? El trabajador tiene la obligación de avisar al patrón en caso de que tenga la necesidad de ausentarse, ¿sí? De su jornada laboral, ¿sí? Tendrá la obligación de dar este aviso inmediato, salvo algún caso fortuito o un caso de fuerza mayor, ¿sí? Pero en todo momento deberá buscar esa previsión de avisar que faltará a su jornada laboral. ¿Qué otra cosa? Tendrá precisamente siempre la obligación de desempeñarse o guiarse o ese actuar laboral siempre deberá estar guiado conforme a las buenas costumbres durante el servicio. ¿Qué otra obligación tiene el trabajador? Precisamente que en todo momento deberá tener esta disposición de auxiliar cuando haya sucedido un siniestro o algún otro tipo de accidente en el cual peligren las personas o los intereses del patrón, pues bien, el trabajador tendrá que tener esa disposición de ayuda con sus compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Qué otra obligación tiene? Pues someterse precisamente a reconocimientos médicos que se encuentren contemplados en el reglamento interior de trabajo, ¿sí? De igual manera, deberá hacer de conocimiento al patrón en caso de que padezca algún tipo de enfermedad contagiosa. Y esto lo deberá hacer pues de manera inmediata en cuanto él tenga conocimiento, ¿sí?
También deberá precisamente guardar en un secreto muy sigiloso algunas cuestiones técnicas, comerciales o de fabricación. Esto estamos hablando de cuando por el giro de la empresa o por el propio entorno laboral, pues sea necesario guardar en secreto ciertos datos técnicos, datos comerciales o de fabricación, ¿sí? Y de los cuales el trabajador tenga conocimiento por razón de la labor que está desempeñando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se va a reconocer que cuando se haga la divulgación de algún tipo de estos secretos de los que estamos hablando, puede causar un perjuicio a la empresa, ¿sí? Ahora bien, el propio artículo 132 de igual manera nos hace mención acerca del contrato de trabajo, ¿sí? Y precisamente en el reglamento interior de trabajo tendrán que estar estipuladas tanto las obligaciones como las prohibiciones para trabajadores y para patrones. Ahora bien, prohibiciones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las prohibiciones? Tenemos dos. Una que van a ser para los patrones y otra que van a ser para los trabajadores. Las prohibiciones que están contempladas para los patrones se encuentran reglamentadas en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo y las de los trabajadores en el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo. Nuevamente, vamos a remitirnos a nuestra Ley Federal del Trabajo. Vamos a realizar una breve lectura, por favor, de estos dos artículos, 133, 135, que nos habla acerca de las prohibiciones. En este momento vamos a realizar una lectura muy breve, únicamente vamos a dar 5 minutos para que podamos leer estos artículos y podamos comentarlos, ¿sí? Por favor, redirecciónense a su Ley Federal del Trabajo para que podamos realizar esta actividad.
Bueno, muy bien. Entonces, después de esa lectura realizada, ¿quién me puede hacer mención de alguna prohibición para los patrones? Yo, maestra, Adelante, Edgar. que no puede negarle el trabajo a personas por su edad, por su sexo, por su estado civil o si están embarazadas. Ok, perfecto, muy bien, Edgar. Entonces, en esta primera obligación que tienen los patrones, podemos entonces materializar los principios que en nuestra primera clase analizábamos, ¿no? Que decíamos, las relaciones laborales o el derecho laboral se sientan sobre las bases precisamente de la inclusión y de la equidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues precisamente a lo que acabas de mencionar, ¿sí? Que el derecho, o vamos a traducirlo así, que el derecho al acceso a un trabajo digno y bien remunerado será de manera universal, sin hacer distinción por motivos de razón, de origen étnico, de origen o de nacionalidad, o de edad, o de discapacidad, condición social, salud, preferencia sexual, estado civil o cualquier otro acto discriminatorio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos precisamente la materialización de esos principios del derecho laboral que en la primera clase mencionábamos. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguien más que me quiera mencionar alguna otra prohibición para los patrones? Adelante, Chela, dime. Exigir que los trabajadores compren artículos de consumo en tienda o en un lugar determinado. Exactamente, muy bien, Chela, muchísimas gracias. No sé si a ustedes les ha pasado o han llegado a ver, no sé si sigan existiendo, lo que se conocían como las tiendas de raya, ¿no? Que precisamente afuera de un establecimiento, pues el patrón ponía igual una tienda o alguna distribuidora de productos de consumo básico, ¿no? Donde precisamente pues el trabajador tenía la obligación de adquirir esos productos de canasta básica, o precisamente le decían, pues sí, le daban crédito y a la quincena o a la semana, pues el trabajador ya tenía comprometida todo su pago para ir a darlo a ese lugar. Pues eso vemos precisamente que está dentro de las prohibiciones que marca precisamente la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguien más? Gracias, Chela. Adelante, Michelle, dime. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Ok, muchísimas gracias. Efectivamente, hacer propaganda política o el hecho de la obligación, ¿sí? De que él manifieste o obligue precisamente a sus trabajadores para que pertenezca o que vote por algún partido político, o inclusive tener injerencia precisamente a pertenecer a alguno de los sindicatos, ¿no? De trabajo que pudieran estar consolidados. ¿Alguien más que tenga alguna obligación que mencionar? Adelante, Javier, dime. Sí, como usted mencionaba, obligar y coaccionar a los trabajadores para que dejen el sindicato o impedir su creación. Exactamente, muy bien, precisamente, eso lo tenemos también ahí. ¿Qué otra? ¿Qué otra tenemos? ¿Quién? Chela, adelante, dime. Una que se me hace también muy importante es portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Exactamente, esa es una de las prohibiciones, ¿no? Precisamente los patrones, y si ya llegaron al punto de los trabajadores, también en el punto de los trabajadores se hace la misma prohibición, el hecho de que no podrán portar un arma precisamente en el centro de trabajo. Es parte de las prohibiciones que tenemos. Gracias, Chela. ¿Alguien más? Adelante, Michelle. Permitir o tolerar actos de hostigamiento o acoso sexual en el centro de trabajo. Ok, perfecto, muy bien, Michelle. Aparte, dice, una antes de esa, menciona, tiene prohibido realizar actos de hostigamiento o acoso. Y una subsecuente dice, sí, el hecho precisamente de que no debe permitir, sí, realizar, o que ya sea, él tiene prohibido realizarlos y de igual manera tiene prohibido permitir que entre los trabajadores se lleven a cabo este tipo de actos. Muchas gracias, Yajaira. Yajaira, dime. Bueno, ¿alguien más? Es que tienes tu manita levantada, Yajaira, pero no te escucho. Edgar, creo que habías levantado tu mano. ¿No? Ok, perfecto. Ahora bien, respecto a estas prohibiciones, veamos también en la fracción que, si mal no recuerdo, es la número 14, nos dice que tiene prohibido también que exija, ¿sí?, a las mujeres que presenten certificados médicos que avalen que no se encuentran embarazadas, ¿sí?
para que esto sea un requisito para el ingreso, permanencia o acceso en el empleo. Esa es una de las prohibiciones precisamente que se marcan a los patrones, ¿sí? De igual manera tendrá prohibido el hecho de que despida, ¿sí?, a una trabajadora por el hecho de encontrarse embarazada o porque cambie de estado civil, ¿sí?, o porque tenga simplemente a su cuidado a hijos menores. Esta es una de las prohibiciones. Y de manera breve, ¿alguien tiene o me quiere mencionar alguna de las prohibiciones para los trabajadores, por favor? Faltar el trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Ok, precisamente esa es una de las que teníamos contempladas. Adelante, Chela, dime. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia vida o la de sus compañeros. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Presentarse en estado de embriaguez. Exactamente, o bajo el influjo de algún tipo de sustancia. Adelante, Michelle. Presentarse el trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga. Exactamente, muy bien, gracias. Chela, ¿tienes levantada tu mano? Ya no, y que se ve quedado. Ah, ok, perfecto. ¿Qué otra? Yajaira, ¿quieres participar? Veo tu manita levantada. ¿No? Creo que tenemos problemas ahí. Bueno, ¿qué otra prohibición precisamente tienen los trabajadores? ¿Alguna más que quieran mencionar? Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. Exactamente, hacer precisamente colectas. De otra cosa, gracias. Otra cosa igual, tienen prohibido ocupar los útiles o herramientas que le fueron proporcionadas para su trabajo con un fin distinto para el cual le fueron proporcionados. Sí, que otra cosa tienen prohibido los trabajadores, igual realizar actos de propaganda precisamente en horario laboral dentro del establecimiento. Y pues otra igual muy importante, tienen prohibido realizar actos de acoso sexual a cualquier tipo de persona, ¿sí?, que se encuentre en el centro de trabajo, y de igual manera tienen prohibido la realización de actos inmorales de igual manera en el propio centro de trabajo. Estas prohibiciones y precisamente lo único que quiero es la evidencia de esto que hicimos ahorita. Voy a habilitar el espacio y pues en un solo espacio me suben las actividades que comentamos el día de hoy, ¿sí? Las que eran del artículo 132, 133 y 135. Voy a habilitar el espacio. Ahí únicamente si ustedes trabajaron en su libreta o en algún espacio, le toman foto, me suben evidencia, o si lo hicieron en Word o alguna otra PDF y de igual manera lo suben. Sí, eso sería lo que quedaría como actividad o lo único que va a quedar como tarea correspondiente a esta sesión. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna otra situación que podamos resolver en este momento. ¿Comentario? No, maestra. ¿No, Chela? Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sí, ¿para cuándo? Maestra, A ver, Alejandra, dime. es que, bueno, se corta un poco. ¿Podría repetir lo de la tarea? Ah, ok, fue lo que fuimos comentando en clase. Permítame, lo voy a volver a presentar. No sé si lo pudieron ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla? No. Ok. No, maestra. Ok, un segundo. Es esto. Esto no es porque esto no lo hemos visto todavía. Precisamente del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, me van a escribir precisamente 4 obligaciones del patrón, ¿sí? Y después, es lo que acabamos de hacer en clase, únicamente quiero la evidencia. Después vimos precisamente las prohibiciones. ¿Sí lo pueden ver en su pantalla? Sí, maestra. Prohibiciones, que son lo que acabamos de hacer, 133 y 135. Quiero que me hagan así como en este cuadrito. Para patrones, 5 prohibiciones y para trabajadores, 5 prohibiciones. ¿Sí? Nada más. ¿Se puede realizar en lista o en cuadro? Si gustan, lo pueden realizar en lista, como ustedes tengan a bien realizarlo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Para cuándo lo subiríamos? Bueno, voy a poner como fecha límite la siguiente semana. ¿Sí? Gracias. Ok, de nada. Únicamente, por último, queda comentarles que como trabajo final a efectos o a sinónimo de evaluación,
¿Qué voy a hacer? Únicamente voy a habilitar un documento que va a estar como tarea, ¿sí? Este documento va a contener una serie de preguntas, ¿sí? Que ustedes van a responder con todos los apuntes que tenemos. Ahorita ya les voy a subir las diapositivas. Los van a responder y me van a devolver el documento contestado. ¿Sí me entendieron cómo? Sí, maestra. Sí, yo les voy a habilitar un Word con preguntas. Ustedes lo descargan, le dan contestación y me lo devuelven con las respuestas, ¿sí? Básense precisamente pues en lo que hemos comentado en clase, en lo que va a estar en sus diapositivas y pues en lo que contempla la Ley Federal del Trabajo. Sí, eso sería lo que va a comprender como nuestra evaluación o nuestro trabajo final. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, eso quedaría habilitado hasta pues obviamente terminando nuestra última clase, ¿sí? Sí, maestra. Ok, perfecto. ¿Alguna duda, algún comentario, sugerencia, queja, reclamación que queramos manifestar? No, De mi maestra. parte ¿No? nada. ¿Mandé? De mi parte nada, todo claro. Ok, perfecto, Michelle, muchísimas gracias. Bueno, pues no habiendo otra situación, quedo al pendiente cualquier cuestión, ya tienen mi número de teléfono, cualquier cuestión, ahí estamos al pendiente. Cuídense mucho, les agradezco mucho su atención, su participación, su puntualidad. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Igualmente, hasta mañana. Gracias. Bye. Hasta luego.